el mecanismo de acomodación. Para retomar el hilo nomás, vamos a repetir un poquito ahí. El mecanismo de acomodación, que es el proceso por el que el cristalino cambia su curvatura para que la imagen se proyecte exactamente sobre la retina. Antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta de lo anterior, por si acaso? Voy a contar hasta 5 y si no hay nada, sigo. Ok, bueno, no hay preguntas, supongo que está muy claro. Bien, entonces el mecanismo de acomodación se llama así porque justamente acomoda la imagen para que veamos, o sea, se acomoda al momento, digamos, ¿no? A la necesidad. Eh, ¿Qué chito, quién quiere entrar? ¿Por qué no? Ya puedes admitir todos. A ver, un momentito, voy a ver cómo se. Supuestamente están todos admitidos. Ya no habría que. Ya. Entonces les decía, el mecanismo de acomodación es específicamente del cristalino, es la capacidad que tenemos de eh, enfocar la imagen en realidad a cualquier objeto que esté entre nuestros ojos y 6 metros. ¿Cuál es el mecanismo? Cuando un objeto o algo que queremos enfocar está más allá de 6 metros, el cristalino está relajado, o sea, su curvatura es la menor posible. Entonces tenemos un lente que puede enfocar, digamos, a cualquier distancia, pero lejos, y no va a haber no va a haber ninguna diferencia en la imagen, ¿no? Que podamos ver. Eso es la vista de lejos. Pero cuando está cerca, el objeto, a menos de 6 metros, tiene que cambiar la curvatura para que, como hemos visto en la anterior clase, el foco, aquí es otra cosa, pero para que la imagen proyecte exactamente sobre la retina, tiene que cambiar la curvatura. Y eso se logra mediante la relajación más bien de las fibras. Cuando el objeto está lejos y la curvatura del cristalino no es muy grande, o es la mínima, en ese momento los ligamentos suspensorios que sostienen al cristalino a todo alrededor, como ven aquí en la imagen, están contraídos, de manera que el cristalino está disminuido en su curvatura, así como estirado. Conforme se acerca el objeto y pasa los 6 metros, tiene que aumentar la curvatura y para eso entonces estos ligamentos suspensorios y el músculo ciliar, bueno, el músculo ciliar es el que controla eso, se relaja el músculo y los ligamentos también se relajan, por tanto la curvatura, o sea, se hace menos estirado si quieren, y entonces la curvatura aumenta. Y de esa manera, bueno, va a aumentar hasta exactamente donde sea necesario, ¿no? A ver un momentito, porque no sé si quieren entrar o... No, no necesitan, ¿no? Que les admita o sí. Yo quiero que sea... Bueno. Bien, esa es la acomodación. Ese proceso de acomodación está controlado por nervios del sistema nervioso autónomo, ¿no? No es tan a voluntad, que sí en cierta medida se puede cambiar,
la curvatura a voluntad, pero es prácticamente un reflejo, ¿no? Bien, pero ahí hemos dejado. Retomamos. Ok, el proceso de visión, entonces, como ven aquí en la figura, es cachito, me acomodaré bien. Como ven ustedes, es un proceso complejo. Estamos en esta parte inicial, ¿no? Aquí en la parte anterior del ojo, donde está el iris, que les decía la anterior vez, es un diafragma que se abre y cierra, deja entrar más o menos luz, como hemos visto en la figura también, si se acuerdan. Luego está, bueno, la córnea, ya como parte de los lentes, el cristalino que acabamos de tomar, aquí está el ligamento suspensorio, etcétera. Y luego esa imagen tiene que proyectarse aquí al fondo, a la fóvea, que es parte de la retina que vamos a ver hoy. Y esa fóvea está aquí aumentada, es parte de la retina, ¿no? La retina abarca casi 3/4 de la curvatura del ojo, desde aquí arriba. Como ve aquí, se ve el mouse, ¿no? Toda la curvatura prácticamente, toda la curvatura, los 3/4. Y justo enfrente, digamos, del sistema de lentes está una pequeña parte de la retina, que es la más importante, que se llama la fóvea, que es donde se da la visión a color, que mide unos cuantos milímetros. Espérame un cachito, alguien quiere entrar. Alguien quería entrar, pero no sé. Bueno, creo que entran automáticamente, ¿no? Como no me dicen nada, es difícil saber. Bueno, ahí estamos. Vamos un pasito. Algo que para completar la parte de los lentes son los errores que suceden, los errores de refracción, ¿no? Hay, mm, digamos, tres estados. Uno, el estado normal, que obviamente no es error, que estos son dibujos del Guyton, por si acaso, así para que no, sé, no los extrañen. Luego les voy a mostrar otros. Cuando la imagen se proyecta exactamente sobre la retina, el tamaño del ojo es el correcto. Eso se llama un ojo emétrope, ¿no? Quiere decir que enfoca bien. Y ustedes ven aquí, viene la luz. eh, Todo el sistema de lentes refracta y proyecta la imagen, el foco exactamente encima de la retina. Cuando el ojo es muy corto, los lentes que son normales van a proyectar, pero la imagen quedaría detrás de la retina. A eso se llama hiperopia o hipermetropía. Y al revés, cuando el ojo es muy alargado, la imagen se proyecta adelante, ¿no? Como ven aquí, está adelante. Y eso es lo que se llama la miopía, ¿no? Estos últimos dos son los dos errores de refracción. ¿Ok? Entonces, esto se corrige con los lentes adecuados, que en el caso de la hipermetropía, bueno, al revés está aquí. En el caso de la miopía, se utiliza un lente divergente, o sea, este es el tipo de lente que es cóncavo, bicóncavo, en el que llegan los rayos, diverge, obviamente dependiendo de cada ojo va a ser diferente, pero el fenómeno es el mismo. Divergen los rayos y entonces van a hacer que la imagen se proyecte exactamente sobre la retina, ¿no? Si se proyectaba antes, la van a recorrer, digamos, un poco y proyecta. Esa es la miopía. Y la hipermetropía se corrige con lentes biconvexos, que más bien tienen el efecto contrario, es decir, que la distancia focal se va a reducir, o sea, el foco van a proyectarlo exactamente
sobre la retina. Si estaban proyectando muy atrás, lo van a llevar un poco más adelante para que se proyecte exactamente delante. Esos son los dos errores más comunes y, bueno, más comunes, los únicos que hay en realidad. Y de estos, la miopía es menos frecuente, la hipermetropía creo que es lo más frecuente. Y seguramente si hacemos una encuesta entre ustedes, quienes usan lentes no solo de descanso o de vanidad, sino lentes que realmente les ayuden a ver, la mayoría va a tener lentes biconvexos, ¿no? Es el fenómeno de error tal vez más frecuente. Y no siempre es igual en los mismos ojos. Un ojo puede tener más o menos. Para eso uno va al optometrista para que le hagan la medición exactamente de cuántas dioptrías va a ser la corrección de lentes. ¿Ok? Creo que es... bueno, la otra alteración es el astigmatismo. Pero aquí tiene una figurita, que son justo de los errores de refracción. Y es de otro lado. Tienen el ojo normal, aquí está justamente, enfocando la miopía, la hipermetropía, y bueno, algunos puntos más aquí. Cuando en la miopía la visión lejana es la borrosa, pero de cerca ven muy bien. La hipermetropía es al revés, se afecta más bien la visión cercana. Y el astigmatismo, que esa es la corrección es, no es tanto del ojo, sino depende hay pequeñas deformaciones en el lente, no en la retina. Algo que me estoy dando es que con la edad el cristalino deja de funcionar, se vuelve más rígido, menos elástico, por tanto la corrección que hace el cristalino en esos 6 metros entre el ojo y 6 metros, ya con la edad va dejando de funcionar y eso es lo que se llama la presbicia, ¿no? Que es normal por la edad. Pero una persona mayor normalmente puede ver a lo lejos sin problema y donde le cuesta mucho es con objetos cercanos, ¿no? Específicamente o principalmente para la lectura. Okay. El astigmatismo, que es el otro error, les decía, es porque hay una pequeña deformación en el lente. Entonces, si ustedes ven aquí, en este caso, pongamos que este es el lente del ojo, vienen los rayos reflejados de algún objeto, entonces se va a proyectar, pero en planos diferentes por esa deformación. Entonces, por ejemplo, en este caso, hay un plano BD y un plano AC. El plano AC tiene una distancia focal diferente del plano BD. Entonces, obviamente no se ve claramente, está distorsionada la imagen que vemos. Entonces, para eso se utiliza una técnica de encontrar en qué eje está la deformación. Y aquí en esta figura ustedes tienen los posibles ejes. Entonces tienen aquí numerados 1, 2, 3, así como el reloj, ¿no? Entonces, probando en cuál de los planos el eje está deformado, bueno, no se ve en sí la deformación, sino el efecto, ¿no? Lo que se busca lo que queremos es encontrar en qué eje va a compensar y cuál de los ejes va a hacer que se vean los dos planos juntos. Entonces, bueno, van al optometrista, va midiendo los ejes y el eje encontrado, el lente se utilizará un lente cilíndrico que tenga una distancia focal menor o mayor, dependiendo, pero que se alinee o se sobreponga bien a todos los otros planos. Una vez que están todos los planos en el mismo
proyectan sobre un mismo punto, pues ya vamos a tener una imagen correcta, ¿no? Ese es el astigmatismo. Bien, otros procesos de la visión, todavía hablando de lentes, es lo que es la agudeza visual. La agudeza visual es cuando decimos que bien ve, ¿no? De lejos, una persona puede alcanzar muy bien. Por ejemplo, ahí están dando examen y a 5 metros están viendo si era la buena, la A, la B, etc. ¿No? Esa es muy buena vista que muchos tienen. A eso llamamos la agudeza visual. Entonces, ¿de qué depende la agudeza visual? Esa capacidad de poder ver de lejos y nítidamente. Tenemos aquí el ojo, puntos, y aquí dos objetos que están con una separación de 1 milímetro, ¿no? Este es el lente, esta es la retina, está proyectado aquí, todo esto es el ojo. Cuando una persona es capaz de distinguir dos objetos que estén separados a 1 milímetro y esa distancia, a una distancia más bien de 10 metros, esa es una agudeza, a eso se llama la agudeza visual, a esa capacidad. ¿Sí? Resumidas, la capacidad nuestra agudeza visual consiste en la capacidad de diferenciar dos puntos que estén a 10 metros de nuestros ojos y que estén separados a 1 milímetro de distancia. O sea, esa es la agudeza visual normal. Los que tienen vista de águila, tienen la capacidad de ver la, la separación de los objetos a una distancia mayor, a 15 metros, digamos, ¿no? Entonces van a poder diferenciar bien mejor a más largo plazo. Esa es la vista de águila que decimos. ¿De qué depende eso? Depende de que en la fóvea, los conos, bueno, los conos específicamente, están separados por cierta distancia, como ven aquí, a 2 micras, ¿no? Eso es lo normal, para que veamos un punto separado a 1 milímetro a 10 metros. Si estarían más juntos, nos perderíamos esa capacidad de distinguir la diferencia. O si están más separados, vamos a poder ver mejor esa diferencia de 1 milímetro que hay entre los dos objetos a 10 metros. ¿Okay? Entonces, la agudeza visual depende de la separación que hay entre los conos. Normalmente la separación está a 2 micras. Bien, eso es lo que es la agudeza visual. ¿Y cómo se ve la agudeza visual? Para eso se utiliza esta tabla, la tabla de Snell, que seguramente todos han debido pasar. Bueno, no sé si todos. Bueno, algunos sí, si no lo han visto en todo caso. Esta es la tabla que se pone a cierta distancia del que quiere medir, bueno, al que le vamos a medir la agudeza visual. Y se le va mostrando las letras en diferentes tamaños. Y bueno, esa distancia tiene que ir diciendo qué letras, ¿no? Con eso podemos medir la agudeza visual. Y eso, bueno, ayuda eh, en la capacidad, ¿no? En la visión misma. ¿Okay? Ayuda para elegir qué tipo de lente y para ver la graduación. A muchos les ha debido pasar eso cuando han ido al optometrista. ¿Okay? Esa es la agudeza visual. Otro fenómeno que hay es la percepción de la distancia. ¿Cómo percibimos si un objeto está lejos o cerca? Nuestro cerebro ya ha aprendido eso, a diferenciar a la edad que estamos, ¿no? Pero inicialmente, cuando lo hacemos, digamos, el cerebro no sabe diferenciar. Eso se aprende. Pero luego se hace ya automático, ¿no? El cerebro ya tiene definido cuándo es lejos y cuándo es cerca. Entonces, ¿cómo se produce esa capacidad de... Ustedes ven, aquí tienen dos ojos cualquier persona, ¿no? Eh,
tiene un objeto de un tamaño conocido y una distancia. ¿Ok? Entonces, eso ya nuestro cerebro sabe eh, que X objeto está a cierta distancia porque ya lo conocemos. Si vemos otro objeto que no es conocido y no sabemos a qué distancia está, nuestro cerebro compara ese objeto con esa referencia que tenemos, que es del objeto conocido y a la distancia conocida, ¿no? Entonces, te podemos percibir o saber si un objeto está lejos o cerca. Nuestro cerebro compara. Que está cerca, el objeto va a ser más grande, que está lejos, el objeto va a ser más pequeño en la retina. No significa que el objeto sea más pequeño. Puede ser un cerro y aquí de delante, algo más cerca, un auto, por decirlo así. ¿Cómo sabemos si está más cerca el auto a la montaña? Eh, Justamente el objeto se va a proyectar grande en nuestra retina y el cerro, que es obviamente muchísimo más grande, se va a proyectar más pequeño, ¿no? En la retina. De esa manera el cerebro sabe aproximadamente, obviamente no puede calcular los metros, pero sí sabe más o menos a qué distancia está cada objeto. Si entre el cerro y el auto hay, qué sé yo, una persona, seguramente van a ver la persona eh, más pequeña que el auto, porque está más lejos y de por sí es más pequeña, pero igual con la misma referencia vamos a poder saber que ese objeto, que es persona, es más pequeño que el auto, pero está a una distancia más lejana del auto, ¿no? Pero más cercana del cerro. O sea, esa es una comparación, eso hace el, el cerebro viendo el tamaño que se proyecta del objeto en la retina. ¿Ok? Luego, a ver, exactamente el paralaje, ¿no? Esa es la otra manera para ver la distancia a la que esté. Eh, Cuando un objeto, tenemos, bueno, los objetos proyectados en la retina, cuando un objeto se mueve y el tiempo que tarda en pasar de un punto a otro dentro de la retina, eso nos puede dar la, una idea de a qué distancia están, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les daba del auto, si ese auto está cerca y se ha movido un poco, va a llegar para el cerebro, ¿no? En menos tiempo de un punto a otro punto. En cambio, la persona que está más lejos, aparte de que sea pequeña, va para recorrer esa misma distancia va a tardar mucho más en la retina. Entonces el cerebro interpreta que si tarda más, está más lejos, ¿no? Eso es lo que es el paralaje. ¿Ok? Y la otra es la estereopsia. Eh, la estereopsia es una capacidad en que las dos imágenes formadas en la retina eh, permiten que veamos como en tres dimensiones, ¿no? Entonces, el mismo cerebro compara lo que está pasando en un ojo con el otro ojo y de eso, esa diferencia le va a dar también una idea de a qué distancia están. Eso es lo que se llama la estereopsia. ¿Ok? Bueno, eso es. Luego, es- ahí son los lentes. Después de eso de los lentes, viene el humor vítreo, que también es parte del lente, pero eso es prácticamente inmóvil, eso no cambia. Hay dos, como hemos dicho, dos cámaras. La cámara anterior, que es cuando está llena del humor acuoso, y la cámara posterior, que está con el humor vítreo. El humor acuoso es un líquido muy transparente, muy limpio, de muy poca cantidad, que constantemente se está formando y absorbiendo, o sea que fluye siempre, ¿no?
Como ven ustedes ahí en el dibujo, hay unos cilios donde se forma, aquí, ¿no? Donde dice la formación del humor acuoso. Ese pequeño tejido produce, a partir del plasma, pues ese líquido no tiene proteínas, es líquido con electrolitos, suero prácticamente, llena en la cámara anterior y ese líquido luego es evacuado, ¿sí? Fluye por el espacio, por la cámara anterior y es evacuado a través del canal de Schlemm, ¿no? Aquí se alcanza a ver, es una pequeña apertura, y bueno, hay una pequeña apertura que se llama el espacio de Fontana y por ahí sale. El cuerpo ciliar lo produce, circula por la cámara anterior y por el canal de Schlemm y por el espacio de Fontana se va. Eso es un flujo normal, constante. Cuando hay alguna alteración acá, por ejemplo, una obturación o obliteración del canal de Schlemm, o por alguna razón disminuye la cantidad que reabsorbida, va a aumentar la presión en la cámara anterior y eso es a lo que llamamos glaucoma. Es un problema bastante complicado y bueno, puede llegar a aumentar mucho la presión y finalmente producir una ceguera. ¿Ok? Bueno, aquí tienen el cuerpo ciliar, a un lado amplificado, donde muestran los cilios, donde se produce el humor acuoso. ¿Ok? Y aquí, bueno, aquí pues, está ampliada la estructura de lo que es el canal de Schlemm, por donde se reabsorbe todo ese líquido del humor acuoso. ¿Ok? Ese es el sistema humoral del ojo. Y creo que con eso terminamos esta parte del lente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario, chicos? ¿Nada? Ninguna, doctor. Ok, gracias. Algo importante aquí del humor vítreo, tal vez que no pues, enfatizo que es una especie de gelatina, ¿no? No es líquido, tampoco sólido, es una especie de gelatina. Por eso se llama humor vítreo. Eh, y también tiene cierto recambio, pero muy lento y muy poca cantidad, ¿no? Recambio de líquido. Ok. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte más compleja que es la transducción. La transducción se da en la retina. A ver, ¿cómo se define la transducción? Es un proceso por el que la energía lumínica, estamos hablando del ojo, así que la energía lumínica es una energía electromagnética, entonces la energía lumínica se convierte en energía eléctrica, ¿no? Este proceso de transducción se lleva a cabo en la retina, específicamente en los fotorreceptores, que los vamos a estudiar ahorita, los conos y bastones, y tiene dos partes ese proceso, la fotoquímica y luego un proceso más biológico que es el potencial receptor, es bioeléctrico el segundo. ¿Ok? En general, los que transducen, todos los receptores transducen la luz, pero los conos son los que transducen específicamente la luz en color. Los bastones transducen también la luz, pero no tienen la capacidad de transducir el color, sino simplemente la luz. Todos son la luz, pero bueno, los bastones no pueden traducir cuando la luz viene en colores, en otras palabras. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la estructura de la retina. ¿Cómo es la retina? Tenemos aquí, esta es la parte de los lentes que hemos visto.
córnea, cristalino, etcétera, etcétera. La retina ocupa, como les decía hace rato, 3/4 del globo ocular, ¿sí? En todo casi 3/4 de la esfera del globo ocular. Justo enfrente acá está la fóvea y hay un punto por donde se concentran todos los nervios del nervio óptico, las fibras nerviosas del nervio óptico, es un punto ciego donde no hay receptores, ¿no? Esa es la estructura de la retina en general. ¿Ok? Histológicamente, ¿cómo está formada la retina? Aquí hay un dibujito, luego les voy a mostrar otro y otro. Esta me gusta mucho porque es bastante parecido a lo real. Tenemos aquí varias capas de células, ¿no? Yendo desde la parte más profunda hacia el centro del globo ocular, digamos. El epitelio pigmentado, luego la capa de conos y bastones, luego tiene una capa de células bipolares, en medio están las células horizontales y las células amácrinas, luego tenemos las células ganglionares. Eso así en grande, para eso es este dibujo, para que se ubiquen bien, ¿no? Repitiendo, un epitelio pigmentado, receptores, luego células bipolares, en medio células horizontales y células amácrinas, luego células ganglionares. Ese es el orden. En el gaitón, esta parte muestra muchas más capas, porque bueno, el estudio histológico muestra que la parte de estas capas, o parte de esta estructura más bien, muestra unas pequeñas partes que son en realidad la unión de una célula con la otra célula o los núcleos, etc. Entonces, por eso tienen capas diferentes, ¿no? Espérenme, voy a ver si tengo alguna exactamente esa. No. Bueno, en esta otra. Para que no se desubique, en el gaitón habla igual de la capa pigmentada, luego vienen los receptores, luego tiene una parte que es donde están los núcleos de los bastones, y luego tiene una capa donde están las uniones de los receptores con las células bipolares. A esta unión, por ejemplo, en el gaitón la llama la capa plexiforme, ¿no? Externa. Luego vienen la unión de esas células bipolares con las células ganglionares, pero en medio hay también estas células horizontales y las células amácrinas. Y hay otra sinapsis, y esa es, entonces el gaitón le llama la capa plexiforme. Y luego, como los núcleos están también más o menos en la misma línea, se pone la capa nuclear externa y capa nuclear interna. Eso lo van a ver en su dibujo. No sé si hay, o le han quitado la nueva versión. Creo que ya. Lo importante aquí, en resumen, es lo siguiente. El fondo, hay una capa que es células que contienen melanina, que son las células pigmentadas, se llaman así, las células pigmentadas con melanina. Luego, la capa de receptores con conos y bastones, luego la capa sináptica o plexiforme externa, que viene donde están las sinapsis entre los receptores con células horizontales y amácrinas, y también, bueno, ahí participan las células bipolares, y como ven aquí, luego viene la capa de células bipolares, son estas bipolares, las células horizontales y las células amácrinas. Luego tiene, bueno, una segunda capa que es la sinapsis entre las células ganglionares y estas, que es
la capa sináptica o plexiforme, como dice el Guyton, interna, y luego vienen las otras capas. Y donde están los núcleos, realmente una capa nuclear externa y la capa nuclear interna. Y tenemos ya la estructura de la retina. La dirección de la luz es en este sentido. O sea, entra la luz, pasa todo esto y luego se procesa esa luz, o sea que la dirección del procesamiento es inversa, ¿no? No sé si les tengo otro por ahí. Bueno, vamos a ver después. Ok, esta es la misma figura que es exactamente un esquema, pero ya un esquema más específico de la, del orden de las células. Y aquí son cortes histológicos verdaderos. Entonces tenemos la coroides, lo que es la placa pigmentada, que sirve para absorber todo el exceso de luz, que es bastante, ¿no? Gracias a la melanina. La melanina, ustedes saben que es una molécula que absorbe la luz, es la que está en la piel. Eh, en las personas que tienen el problema del ser albinos, que no tienen melanina, su visión es muy baja, su capacidad visual es muy baja, justamente porque llega la luz y si no tienen la melanina no absorbe toda esa cantidad de luz que debería ser absorbida. Entonces, lo que sienten en su visión es así, es demasiada luz, ¿no? Que quedan deslumbrados. Entonces, siempre tienen que estar con lentes o siempre haciendo mucho esfuerzo para poder ver. Bueno, eso es un ejemplo, una acotación. Eh, Tienen las capas entonces aquí, conos y bastones, ¿no? Son los segmentos externos. Luego tiene, eso les decía, la capa nuclear, donde están los núcleos de todos los receptores. Luego la capa plexiforme, y luego la capa nuclear interna, capa plexiforme interna, y luego las células ganglionares. Entonces, si ustedes ven aquí la correlación con estas, aquí esta es la coroides, estas son reales, el epitelio pigmentado, luego conos y bastones, todo esto. Luego tiene la capa nuclear, que serían todos los núcleos de los receptores conos y bastones. Luego tiene aquí la capa plexiforme, donde están las sinapsis entre las con células horizontales y bueno, entre los receptores y las bipolares principalmente, pero ahí están las células horizontales también. No se alcanzan a ver aquí las horizontales, pero sí se ve esta parte donde no hay puntitos. Si ustedes se acuerdan de histología, aquí no hay núcleos, ¿no? Son uniones sinápticas de una célula con la otra. Por eso es esa capa delgadita, chiquita acá. Luego viene la capa nuclear interna, donde están alineados los núcleos de las células bipolares, principalmente, y a las que se añaden los núcleos de las células horizontales y de las células amacrinas. Luego, finalmente, tienen aquí la capa interna, que es la sinapsis, ¿no? Sinapsis entre las células bipolares con las ganglionares, y aquí es igual que en el anterior caso, solo hay uniones sinápticas, no hay núcleos, no hay nada, y luego vienen todos los núcleos otra vez agrupados de las células ganglionares. Las estoy repitiendo 3 veces porque esta estructura no es muy simple, pero bueno, esta es la estructura y esta es la histología real, ¿no? Para que, a lo mejor han visto el año pasado, no sé, si han visto en histología. Entonces, toda esta es la capa de la retina. Estamos viendo aquí, ¿no? Un pedacito aquí ampliado. Entonces la luz viene y entra por aquí, por el lente, pasa todo esto, y cuando llegamos a la capa, significa que está pasando de aquí a aquí. Todo esto, ¿no? Está pasando, la luz viene aquí en este sentido, y el proceso, o el procesamiento más bien de la señal visual, la transducción,
se va a dar en este otro sentido. Primero de los receptores y va a comunicar la señal hacia las células primero bipolares y ganglionares. ¿Ok? En resumen, ahora lo que quiero decirles es que tengan bien, para que les quede bien claro y sea fácil, tienen que acordarse de el orden simplemente, de las células principales que entran en este proceso son los receptores, células bipolares, aquí en el segundo orden, y luego células ganglionares. Esa es la línea de acción. En medio de esas, en cada una de las sinapsis, entre la célula, entre los receptores y la célula bipolar, ahí hay sinapsis y ahí están inmersas también, ahí entran, digamos, las células horizontales. Y luego en la otra capa, en la otra sinapsis que hay entre las células bipolares con las células ganglionares, ahí entran las células amácrinas. ¿Ok? Pero el eje está formado por receptores, células bipolares y células ganglionares. ¿Sí? ¿Les queda claro? Espero que sí. Bien, aquí tienen lo mismo, ese es un poco más, un poquito más grande el esquema, mostrando no solo una capa, sino varias células. Entonces, ya corrieron las capas. Aquí tienen eh, un bastón y varios conos. Aquí tienen las células horizontales, que son células justo horizontales, que son neuronas, pero muy especiales. Y su axón, digamos, o su dendrita, son así largas. Entonces, ustedes ven aquí, más o menos, esta es una célula horizontal, tiene su axón y dendritas que va a ir a hacer sinapsis con los conos. Luego tienen la célula bipolar, que va a hacer sinapsis con la célula ganglionar, y ahí entran otras células también parecidas a las horizontales, pero que no son iguales, que son las células amácrinas, y esa es la estructura de la fóvea. ¿Ok? Acá abajo tienen un corte histológico real de lo que es la fóvea. Estos serían conos y bastones y las células horizontales, amácrinas, ganglionares, etc. Todo lo que está ahí. Bien, es lo mismo, ¿cómo está organizada? Los mismos conos y bastones. Bueno, esto ya les dije, de redondar. Entraremos un poco más en detalle. Las células, los receptores, que son los conos y los bastones. Aquí les estoy mostrando una figura real de bastones. Y aquí ampliado esquemáticamente cómo está formado un bastón. Un cono al final. Tiene la misma estructura, solo que va a variar un poquito en la forma. Veremos un bastón. El bastón, como ven ustedes aquí, tiene una parte que es el segmento externo, que está formado por invaginaciones de la membrana que se llaman discos, ¿no? Tiene muchos discos y entran y salen, entran y salen. En el cono tiene lo mismo, pero en forma de cono. Inicialmente pequeño y conforme avanzamos hacia el núcleo va a ser las invaginaciones más grandes, digamos, ¿no? Luego tenemos una parte que es eso de los discos es el segmento externo. Luego viene el segmento interno y en medio hay un cilio que se llama el cilio conector. El segmento interno contiene mitocondrias, tiene proteínas de Golgi, etc., ¿no? Todos otros organelos. Luego viene una parte que se llama la fibra externa, en ambos casos es igual, solo que es más pequeño en los conos, que es simplemente parte de la membrana con microtúbulos, etc. Luego viene el cuerpo celular, el soma mismo del receptor, donde está el núcleo, ¿no? En ambos casos, el cuerpo celular con el núcleo. Luego una parte que es la fibra interna, que es igual una conexión simplemente con otra parte que va a ser es
vendría a ser como una dendrita, digamos, ¿no? O más bien como un axón, el equivalente. No es una neurona, pero digamos el equivalente. Donde tiene donde va a hacer sinapsis con la siguiente célula que es, o sea, vendría a ser con es un axoncito, por decir, que va a hacer sinapsis con la dendrita de la célula bipolar. ¿Okay? Entonces, estos son receptores, no son neuronas, son solamente receptores, pero tienen algunas estructuras que son similares a las neuronas. ¿Okay? Así es la célula del bastón y del cono. Aquí tienen lo mismo. Es en otra clasificación, pero es lo mismísimo. Bueno, algo importante señalar tal vez que no les mostré en la otra, pero esta también son las vesículas sinápticas, ¿no? Donde se acumula el neurotransmisor. En ese sentido son medio parecidas a las neuronas, pero no son neuronas, acuérdense, son receptores. ¿Ok? Bien, en esta parte, que es de los discos, en el segmento externo, ahí en esa invaginación de la membrana están los pigmentos, ¿no? Aquí, esta es una estructura real de la membrana o sea, un disco, de un disco, y lo mismo acá. Entonces, podemos ver aquí, eh, aquí esquemáticamente es así la membrana con los pigmentos, ¿no? Y los pigmentos son proteínas, ¿no? Son moléculas grandes, proteicas, como los receptores moleculares que ya los conocen bien, pero en este caso son proteínas que tienen un pigmento, no son canales ni son transportadores, simplemente son proteínas que tienen un pigmento, que van a tener su función como ahorita les voy a explicar. ¿Ok? Esa es la estructura del cono y bastón. ¿Qué diferencia al cono del bastón en este sentido funcional? Estructural ya les he dicho. Funcionalmente, los conos van a tener un pigmento que es el que percibe la luz, simplemente la luz, que es la rodopsina. En cambio, los conos van a tener el mismo pigmento, pero que se activan con diferentes tipos de color. Entonces hay conos que son reactivos al rojo, otros reactivos al azul y otros reactivos al, al verde, etc. Bueno, de los tres colores. Ahorita vamos a ver ya en detalle eso. ¿Ok? Bueno, aquí tiene una comparación de los dos. El cono, perdón, el bastón aquí y el cono. Con sus discos, sus pliegues, sus complejos de Golgi, sus mitocondrias, etc. Todos son muy parecidos. El cono es un poquito más grande, tiene más vesículas sinápticas, un poco más eso. Y están aquí con la capa pigmentaria, ¿no? Entonces, y les insisto, esta es la dirección de la luz. Pasa por aquí, pasa por todos ellos y recién se va a dar la transducción a este nivel, en el segmento externo. Bien, ahí en ese segmento externo es donde se produce ahí se inicia más bien la transducción y se produce un fenómeno que se llama el blanqueamiento, que es justamente la activación de ese pigmento de la rodopsina por la llegada de la luz. Este cuadro es medio complejo, pero ese es el del Guyton, así, por eso se los muestro. Pero fíjense, ahí está, imagínense, tienen el cono, en el cono está el disco, en el disco está la proteína que es el pigmento, y en esa proteína del pigmento está justo la rodopsina, ¿no? Ahí está, quieta. Llega la luz y como es un pigmento sensible a la luz, absorbe esa energía de la luz y ese pigmento va a sufrir algunas transformaciones. Aquí en el Byton han puesto así, desde nanosegundos hasta segundos, ¿no? Lo que pasa en en ese pequeñísimo tiempo. Bueno, llega la luz
en un picosegundo, esa rodopsina se transforma en vatorrodopsina, es un nombre simplemente, y en nanosegundos se transforma en luminorhodopsina, y eso en milisegundos se transforma en metarodopsina, y eso ya, la metarodopsina 1 se transforma en metarodopsina 2, y esa ya dura algunos segundos para transformarse en otra sustancia que es todo transretinal, y que bueno, esa transretinal se intercambia con otra que es la todo transretinol. Esa es otra parte que es más metabólica para reponer. O sea, el circuito viene así simplemente aquí. De rodopsina a vadorodopsina, luminorhodopsina, metarodopsina 1, metarodopsina 2 y de ahí a escotopsina. ¿Okay? Y la escotopsina otra vez se convierte en minutos, se vuelve a ser rodopsina y así sucesivamente. O sea, en otras palabras, está quieta, llega la luz, pasa todo eso, se transforma rápidamente y vuelve a ser rodopsina. En unos minutos vuelve a ser rodopsina. ¿Ok? Ese es el circuito. Es como un gatillo, llega la luz y es un gatillo. Y lo que produce es una activación de la proteína. Ahorita vamos a ver a qué está unida. Aquí les decía de la metarodopsina, que por un lado se va como escotopsina, pero en otro se transforma a otro que es todo transretinal, y aquí es la parte importante de la transición, en del todo transretinal, por acción de una enzima, que es la isomerasa, se convierte en 11-cisretinal. ¿Ok? Esta es la parte más importante en la traducción cuando se convierte a energía eléctrica. Esta es la parte de blanqueamiento, simplemente llega la luz y transforma ese pigmento pasando todas estas fases y luego pasa a este compuesto que es el todo transretinal, que ese es el verdadero cambio, o si quieren el cambio más sustancial, más importante que se da en el pigmento, y por isomerasa se convierte en de todo transretinal a 11-cisretinal. ¿Qué significa todo transretinal y 11-cisretinal? Significa simplemente es un cambio un cambio conformacional, ¿no? En la tridimensionalidad de la molécula se cambia un poco, no cambia químicamente, solo se transforma un poquito, como ya han debido ver, tal vez ya les han explicado al principio del año, lo que es un cambio conformacional cuando llega un receptor a una molécula, a un receptor de acetilcolina, por ejemplo, para que se abra un canal. ¿No? Ese cambio conformacional no es un cambio químico de la molécula, solamente es un cambio de la estructura, pero de como que se reorganiza, no, tampoco está bien dicho, se mueve un poco, ¿no? Se reacomoda así, cambia un poquito y vuelve a su estado original después. Y es exactamente igual aquí. Llega el pigmento, se transforma, cambia un poquito, en realidad se estira la molécula, de estar doblada se estira, eso es lo que pasa, y luego vuelve a su estado. Entonces, todo transretinal se convierte a 11-cisretinal. Ese es el cambio, de plegada que estaba aquí a estirada que es esta. Ahorita les voy a mostrar exactamente. Y este todo transretinal se intercambia con el todo transretinol, todo le digo así porque es al, ¿no? Eso es en inglés. Y esa es la vitamina A. Cuando comen zanahoria, esa vitamina A que comen se va aquí, es el retinol, que es todo transretinol, se puede intercambiar con eso. Pero también puede estar puede cambiarse por otra isomerasa de todo transretinol a 11-cisretinol. Esa es otra vía metabólica, pero esta es la más importante. ¿Ok? Bien, aquí está lo mismo en dibujo. El proceso de blanqueamiento. Entonces, ustedes ven aquí. Tenemos el 11-cisretinal, todo transretinal. Bueno, aquí está todo transretinal. Esa es lo que les decía, la vitamina A que está incorporada ahora aquí
a esta otra molécula con todo transretinal. Este es el pigmento, ¿no? Grande, la proteína grande, y aquí está el pigmento específico. Entonces, cuando llega la luz, como ven ustedes aquí, este 11-cis-retinal se blanquea, pasa todo lo que es vatorrodopsina, todo eso, ¿sí? Entonces, fíjense, se va a convertir aquí, es este, ¿no? Esta molécula aquí, de 11-cis-retinol. Bueno, aquí estamos haciendo al revés. De aquí más bien pasa a este lado, todo transretinal. Pasa aquí, de aquí el 11-transretinol. Fíjense, este es el cambio estructural. Estaba así, estirado, se va a doblar, ¿no? O sea, cuando llega la luz está doblado y la molécula, el pigmento se estira. ¿Ok? Bueno, ahí está ahí, se estira y así todo transretinol estirado pasa aquí y aquí va, bueno, todos son los pasos enzimáticos, ¿no? Todo transretinol, todo transretinol éster, luego se convierte a 11-cis-retinol, luego 11-cis-retinal y vuelve a su estado original. ¿Ok? Ese es de otro libro, por eso es un poco diferente, pero para que vean cuál es el proceso. Y aquí es lo mismo, más esquemáticamente todavía, solamente tomando las opsinas. Entonces, ¿dónde llega la luz aquí? Estábamos con 11-cis-retinal, se isomeriza y se convierte en transretinal. Es la opsina, se refiere al pigmento, ¿no? Bueno, aquí está la membrana, aquí está la proteína y dentro de eso el pigmento. Llega, como ven, les decía, está doblada el 11-cis. Bueno, el cis está doblado. Cuando llega, se convierte en trans, se estira. Aquí está el transretinal. El transretinal se separa de la opsina, del transretinal. O sea, esta es la proteína grande, ¿no? Y dentro de eso está el transretinal. Se estira y se separa. Sí, pero me estaba faltando. Y el trans, bueno, el de transretinal vuelve a convertirse a cis-retinal, otra vez se dobla, en otras palabras, y otra vez el cis-retinal se vuelve a unir a la opsina. Ese es el proceso. Eso no está explicado en el Gaiton, por eso les muestro estas otras cosas. ¿Ok? De nuevo, para que les quede claro, este es el disco, y en el disco hay muchas proteínas de rodopsina, que es la molécula que contiene el pigmento, ¿no? La opsina. Entonces, tienen aquí, llega la luz, está contenido aquí, ese que está en una posición doblada, que es cis, se transforma en trans y se desprende, se separa de la proteína. Ese, ese, bueno, sí, es también esa pequeña molécula que se ha separado, luego queda separado y la opsina se blanquea. Ese es el proceso de blanqueamiento, ¿no? Pero está aquí de rosadito a blanquito. Ese paso se blanquea, que en realidad consiste en separarse, ¿no? Al salir el transretinal, ese es el proceso de blanqueamiento. Entonces es un producto que no tiene color, por eso se llama blanqueamiento. Luego el retinal, la isomerasa convierte el transretinal a cis-retinal, o sea, ahí está el transretinal, lo convierte a cis, o sea, aquí se dobla, y esa opsina sigue blanqueada, y cuando el cis otra vez se une, cesa el blanqueamiento, ya deja de ser blanco y ahora ya es otra vez es, una opsina con color, si quiere, ¿no? Y aquí, bueno, ese es el proceso de regeneración de la opsina. ¿Sí? ¿Les queda claro? Ese es el proceso de blanqueamiento. ¿Hay alguna pregunta? ¿No está ahí? ¿Les queda claro? ¿Sí o no?
No dicen nada, no sé entonces qué hacer con ustedes. Bueno, si no dicen nada, supongo que está claro. Si no está claro, lo preguntaré en la siguiente clase y si no, lo leen. Ok. Bien, aquí en detalle ahora. Aquí lo mismo, tienen el disco. El disco, aquí está la proteína con el retinal, pone la rodopsina dentro. La opsina, que es la molécula, la proteína, y el retinal, ¿no? Que está adentro. ¿Ok? Entonces, cuando llega la luz, se transforma, como han visto, de doblado de cis a trans, de doblado a estirado. Ese es el proceso. Lo que les mostraba aquí, este proceso de estar doblado a estirado, es esta justamente. De doblado cis a estirado trans. Gracias a la luz. Y aquí ya no muestra la separación, pero bueno, eso también viene, ¿no? Cis trans se separa, se blanquea, se vuelve a unir, se colorea. Ok, ¿qué pasa después de eso? Tienen este es un esquema de cómo está esa proteína del- que es de la opsina. Entonces tiene aquí, a ver, este es el disco, este es el espacio intracelular, esta es una proteína, que es justamente la opsina, ¿no? A ver, si ustedes ven, de aquí vamos a partir. Aquí adentro, dentro de esa proteína que es la opsina grande, ¿no? La rodopsina. Dentro de eso está el 11 retinal aquí, si ustedes alcanzan a ver, está doblado. ¿Lo ven? Está doblado aquí. Entonces, primero para entender bien, esa proteína que la estamos viendo como la rodopsina, es una proteína que, como ven aquí, tiene varios dominios. Cada uno de estos es un dominio. Entonces, cada uno de esos cruza la membrana, luego se alinea aquí. Esto que está más grueso significa que está más enrollado, ¿no? Simplemente es una misma cadena que aquí se enrolla más. Bueno, eso ya han visto en bioquímica, ¿no? ¿Qué tipo de proteína es el nivel de complejidad, ¿no? Eh, tres o cuatro, si es enrollada, si es plegada, etc. Eso ya todos han visto en bioquímica. Entonces, lo que pasa es que entra, sube varias veces, 7 veces pasa la membrana, ¿ok? Y bien, entonces forma como una especie de, mm, ¿cómo diríamos? Como pared, así, como una especie de pared, sí, que rodea, ¿no? Una especie de tubo, así, que rodea, y dentro de esos contiene al 11 retinal. Cuando llega la luz y se produce todo ese proceso, bien, se estira, como ven aquí, se estira, ¿no? Se convierte de 11 retinal a todo transretinal, y entonces eso es a lo que se llama la separación. Se estira y sale de la molécula, ¿ok? Sí, así. Y ese es el efecto de eso viene después, que abre, bueno, va a activar, ¿dónde está? Bueno, después vamos a ver en detalles, pero una vez que se forme el transretinal, va a activar, más bien, va a desactivar a una molécula que es el GMP cíclico que está unido a un canal de sodio. Para que me entiendan mejor, esto está pasando en el receptor. Y muy cerca a eso, muy cerca, hay otra proteína que es un receptor, un canal, en realidad es un canal de sodio al cual está unido una proteína G. Esa proteína G
está constantemente unida, por tanto está abriendo y ese canal de sodio está constantemente abierto. Y como es un canal abierto y afuera de la célula hay, ustedes saben que hay la concentración de sodio es alta, entonces hay un gradiente para el sodio para que entre a la célula. Por tanto, si el canal está abierto, el sodio está entrando constantemente. Y por el otro lado, en la parte del cuerpo en sí, hay otros canales que son canales de potasio por donde está saliendo. Entonces, en resumen, entra sodio, que es carga positiva, sale potasio, que es carga positiva. Entonces, entra sodio, sale potasio, entra sodio, sale potasio, y hay en términos de cargas, entra carga positiva, sale carga positiva. Entonces, hay un flujo de carga positiva, carga de corriente. Eso se llama corriente oscura, que es constante. Siempre están los conos y bastones con ese flujo de corriente. ¿Ok? Esa corriente oscura. Entonces, cuando pasa esto que hemos dicho aquí, cuando se transforma de once-retinal a transretinal, lo que sucede es que se desactiva a una proteína que es la proteína G, el GMP cíclico, y al desactivarse cierra el canal de sodio y la célula receptora, o sea, el cono o el bastón, se hiperpolariza. En otras palabras, mientras está entrando el sodio y saliendo el potasio, durante ese flujo de corriente, que es la corriente oscura, la célula está despolarizada, tiene un potencial de membrana de más o menos 45 milivoltios. Entonces, cuando se cierra el canal, ese 45 milivoltios se vuelven de menos 45, va a ser a menos 50, menos 60, o sea, la célula se hiperpolariza. ¿Ok? Eso es lo que se llama la corriente oscura y aquí pueden ver ustedes, tiene un potencial de membrana. Cuando entra la luz, pasa todo lo que les he explicado, se hiperpolariza. ¿Ok? Les voy a mostrar algo más. Voy a dejar de compartirles esta pantalla para compartirles. Bueno, a ver, espérenme, voy a buscar otro si es que hay ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿O ya no están ahí? Tal vez sí se han ido. Seguimos aquí, doctor. Ah, qué bien. Me alegro, porque a veces, a ratos parecen fantasmas. A ver, espérenme un minuto, les voy a mostrar algo para que les quede súper claro esta parte. Esta afición. ¿No tiene ninguna pregunta hasta ahí? Supongo que no. Ok, voy a dejar de presentar esto, voy a cambiar. Voy a cambiar otra ventana. Ya. ¿Alcanzan a ver? Todavía no. Ya, Sí, ahora doctor. sí. Ahora sí, ¿no? Ya. Ahora van a ver una animación de todo lo que les he explicado. Ahí tienen el bastón, los discos, aquí las moléculas de rodopsina, ya saben que adentro está el pigmento, el retinal. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Están oscuros, esa es la estructura, ¿no? Aquí estamos con el pigmento, el 11 retinal adentro, doblado, y
Encendemos la luz, llega la luz, apagamos la luz. Otra vez, enciende la luz y ese es el proceso del cambio conformacional que se da. ¿Ok? Una vez más para que tengan bien claro lo que pasa. Ok. Bueno, hasta ahí quedamos por hoy, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No, doctor. Bueno, nos vemos.